10-10, Marí, Fucha Wifi, tanto tiempo, saludos. Nuevamente aquí, ahora muy contento. ¿Por qué? Porque vamos a retomar las cátedras, los Nutrancam de Kimum en vivo, afuera, en el espacio abierto como debe ser. Vamos a visitar los lugares divinos donde aún la toponimia muestra qué existe allí o qué hay allí y por qué ese territorio, ese Mapu, lleva ese nombre. Recuerda, Mapu no es tierra a polvo, Mapu es un espacio, un territorio definido. Ya, todo es Mapu, tu cuerpo es Mapu, las estrellas son Mapu, las flores son Mapu, el viento es Mapu. Hoy, con ayuda de la tecnología, ha llegado, ¿cierto?, el tan esperado micrófono inalámbrico Boya, que estamos probando en este momento, para saludarte, para decirte que vamos a cumplir la promesa de enseñar la llave del Kimun. La llave del Kimun, para encontrarlo, para aprenderlo, es el Inarumen, la contemplación profunda en meditación. Y eso te lo voy a explicar en terreno. Vamos a fragmentar Inarumen, vamos a ver qué dice la palabra y cómo debe aplicarse esta contemplación profunda en meditación para encontrar el Kimun. Una vez que aprendas a usar la llave del Inarumen, todo el Kimun, toda la palabra, todo el Zugu se va a abrir y te va a mostrar qué hay dentro de la toponimia ancestral Futaqueche-Yem. Un gran abrazo. Pronto vamos a poner el temario del Inarumen, dónde vamos a partir, a qué lugar vamos a ir, y yo creo que nos vamos a remontar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a dejar caer el velo de la ignorancia, desde dónde venimos y desde cuándo estamos aquí los mapuche. Más de 15.000 años. Yo creo que es un buen lugar partir por los Seltún, los cementerios, los más antiguos, lo más antiguo detectado de acuerdo a las Mapu. Iremos a Monteverde, Carruincul, a buscar la leyenda de Namun Kura, el pie en la piedra, el Epeu, que aún se guarda en Puelmapu. Peguayutati y Peñilamien inician las Nutrancam de Kimun, esta vez hablando con los Ñem, en terreno, en Inarumen, contemplación profunda, en meditación. Nos vemos pronto, Peguayutati.